Redacción de documentos oficiales. Universidad abierta. La palabra es un instrumento poderoso. Lo que decimos con ella habla de nosotros mismos y mucho más cuando es escrita. Por eso es importante que los documentos que elaboremos expresen nuestras ideas de una manera clara, respetando las reglas ortográficas y gramaticales de la lengua española para facilitar la comprensión de los lectores. El dominio de estas herramientas facilita el desempeño de las funciones y atribuciones del personal de los municipios, y esto vale particularmente para las oficinas de comunicación social, cuya herramienta fundamental es el manejo de las ideas y las palabras en audio, en video o impresas. Antes de escribir cualquier documento, es importante enfocar el texto a escribir, para lo que se recomienda responder las siguientes preguntas. ¿Por qué quiero escribir este documento? ¿Qué quiero decir en él? ¿Para qué voy a elaborarlo? ¿Quién será mi público objetivo? ¿Quiénes serán mis lectores? ¿Qué interés tienen mis lectores? ¿Qué sucederá después con este documento? ¿Alguien elaborará un trabajo a partir de él? ¿Se usará como referente? ¿Servirá para una base de datos? La escritura y revisión de su documento le permitirá recordar a sus lectores y propósitos en todo momento. Al escribir un documento se recomienda: no repita palabras en un mismo párrafo. Escriba alternando el uso de frases cortas con frases largas para dar más agilidad al discurso. Evite los lugares comunes y las palabras rebuscadas. Utilice un léxico variado pero sencillo. Procure no usar palabras vagas como cosa, hecho, algo, ni esos verbos que sirven para todo como hacer, ser, poner, decir, haber, tener. Trate de buscar la palabra que exprese certeramente el mensaje que quiere transmitir. Evite la cacofonía, repetición de una misma letra o sílaba, y evite la rima. Limite el uso de muletillas como sin embargo, por un lado, además, asimismo, etc. De preferencia, no empiece ni termine dos párrafos seguidos con la misma palabra. Desarrolle en cada párrafo una idea. Cuide la concordancia entre el sujeto y el verbo. Elimine lo que no sea necesario o agregue y precise la información que ha escrito para darle mejor presentación. Al terminar, lea su documento como si lo hubiera escrito alguien más. Sea su más duro crítico. Recomendaciones para la elaboración de párrafos. Los párrafos son un conjunto de oraciones que expresan ideas y deben redactarse de forma clara y sencilla. Abordar un solo tema. Contener información coherente. Eliminar palabras innecesarias. Tener una longitud similar. Todo párrafo debe tener lógica y ser breve para el mejor entendimiento del documento que se quiere elaborar. Un buen texto contiene solo las palabras necesarias para transmitir el mensaje. Se recomienda no escribir oraciones largas, son más difíciles de leer y generalmente contienen varias ideas. Un texto breve y puntual habla de la claridad del autor. Errores al redactar. Barbarismos. Se define barbarismo como el vicio del lenguaje que consiste en escribir o pronunciar de manera incorrecta un vocablo o de utilizar términos impropios. La Real Academia de la Lengua incluye dentro de esta categoría a los extranjerismos, que se pueden definir como aquellas palabras de otros idiomas que no se han incorporado totalmente a nuestra lengua. Anfibologías. La anfibología es el empleo de frases o palabras con más de una interpretación. También se le llama disemia, es decir, que tiene dos significados, o polisemia, cuando la frase o palabra tiene varios significados. Por ejemplo, diría un texto anfibológico: mi padre fue al pueblo de José en su coche, lo que deja una evidente falta de claridad.
Un texto así genera la duda, bueno, ¿en el coche de quién se fueron? Otro error al redactar es la repetición de ideas y palabras. Cuando al escribir se repite mucho una palabra o una idea, se da la impresión de pobreza de vocabulario, de inexperiencia, lo cual no quiere decir que sea preciso evitar la repetición a todo trance. Lo que recomendamos es repetir bien, con mesura, evitando la cacofonía y la machaconería. Uso y abuso de la voz pasiva. Nos empieza a invadir un modo de expresión que no está de acuerdo con el genio de nuestro idioma. El uso, o mejor dicho, el abuso de la voz pasiva. Han influido en este fenómeno las traducciones, sobre todo las del inglés y francés, idiomas estos en los que la voz pasiva se emplea mucho más que en castellano. Es muy frecuente escribir, por ejemplo, por el jefe nacional de tal país ha sido firmada una orden, cuando en español debe escribirse el jefe nacional de tal país ha firmado una orden. Concordancia del enunciado. En gramática, la concordancia se refiere a la correspondencia de variaciones o flexiones gramaticales que debe haber entre dos o más palabras que forman parte de una misma oración o frase. La regla general es que el sujeto y el verbo concuerden en número y persona, el sustantivo y el adjetivo en número y género, el sustantivo y el artículo en número y género. Redacción de documentos oficiales. El oficio. El oficio es toda comunicación escrita que emana de las diversas dependencias del gobierno, ya sea federal, estatal o municipal. Por extensión se da el mismo nombre a la correspondencia que los particulares envían a las oficinas públicas, con la que establecen relación entre sus intereses y los de la administración pública. Una circular es un escrito que tiene la finalidad de que un mismo asunto se haga del conocimiento de numerosas personas en forma simultánea. En el campo oficial se define como la orden de una autoridad superior hacia todos o gran parte de su personal. El memorándum es un medio de comunicación que se envía al personal de una misma empresa. Este documento, de manera imprescindible, debe llevar arriba al centro la palabra memorándum. El memorándum tiene la finalidad de transmitir órdenes o informaciones, resumen de datos para que sean útiles auxiliares en las oficinas. Son comunicaciones escritas para uso de los niveles internos de una organización. La nota informativa. En el sector público, la tarjeta informativa, nota informativa o reporte tiene carácter de correspondencia interna y en ocasiones confidencial. Cada vez es más usual este tipo de documento, ya que proporciona información directa y breve. Se utiliza como apoyo para acuerdos y toma de decisiones. Informe. Un informe es el texto a través del cual se da cuenta de los avances realizados en un proyecto en particular. Por lo general va dirigido a quienes se ocupan de financiar el proyecto o lo dirigen. De este modo es posible que se le realicen correcciones y modificaciones antes de que éste llegue a su etapa final. Es un tipo de comunicación escrita que se emplea actualmente en las empresas e instituciones públicas y privadas con distintos fines prácticos: manejo de información, análisis o exposición de hechos, resumen de actividades, previsión de situaciones y solución de problemas, entre otros temas importantes. En toda organización privada o pública, el informe es el instrumento básico, pues por razón de su contenido derivado de la observación o de la investigación, es posible a partir de él, en él, corregir errores, trazar planes, definir políticas, modificar directrices, tomar decisiones, etc. Muchas gracias.